Fe versus presunción. Vamos a hablar de este tema que nosotros como creyentes necesitamos comprender porque a veces tomamos decisiones creyendo que estamos ejerciendo fe y lo que estamos haciendo es caminar en presunción y son dos cosas que se pueden confundir. A veces nosotros creyendo que nuestra fe es la que está abriendo camino y que tenemos la convicción de que eso va a ser así como lo creemos. Dios no está en eso, en lo que nosotros estamos haciendo y termina sucediendo que nos estrellamos en el proceso. Y a mí me ha pasado y yo estoy segura que a usted también en algún momento de su vida le ha sucedido y tenemos que aprender a hacer la diferencia entre tener fe y ser presumidos con cierto tipo de cosas que hemos aprendido en la vida del Señor. Hola, yo soy Leslie, bienvenidos a mi canal de YouTube, Mujeres Apostólicas. Gracias por estar aquí. Si esto te bendice, por favor suscríbete, déjanos el like. Estamos creciendo y queremos ser una comunidad grande para la gloria del Señor. Quiero hablarles de este tema porque en momentos dados de nuestra vida nos hemos a lo mejor caído y decimos, pero si yo tenía fe, yo estaba creyendo que Dios estaba en eso, ¿qué pasó? Y a veces le atribuimos ciertas cosas a Satanás donde el diablo no ha metido su cuchara y tiene que ver con presunción. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la presunción es orgullo. Es suponer que algo va a pasar solo porque lo decimos, lo señalamos. Hay supuestas señales naturales, ¿verdad? Que están dando indicios de que eso debe ser de esa manera. Y yo quiero meter dentro de la presunción la declaración positiva, el yo declaro, el yo hablo, el yo digo. Y no con esto estoy negando el hecho de que nosotros podemos declarar, pero esas declaraciones que nosotros podemos hacer los creyentes, estoy hablando de creyentes, el resto puede manifestar y hacer su y todo ese tipo de cosas. Muy bien, usted que es creyente, usted que es parte de la comunidad de fe, usted que la palabra de Dios es su piedra de fundamento, ¿verdad? La escritura es nuestro fundamento de fe y de vida y de práctica. Nosotros tenemos que entender que la declaración de fe que nosotros podemos hacer tiene que venir inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tiene que venir de la palabra de Dios y no empezar a decir cualquier cosa loca que a nosotros se nos ocurra, que muchas veces se convierte en presunción porque es orgullo. Es suponer que algo va a pasar solo porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Y la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero es esa convicción que viene del espíritu, que viene de nuestro interior, donde se fusiona el espíritu de Dios con nuestro espíritu y nosotros entramos en convicción porque hemos estado en su presencia, porque hemos tenido tiempo en la presencia del Señor que nos han traído una convicción personal de acuerdo a su palabra. Y eso hace la diferencia, porque aunque nosotros no podemos ver nada, porque no nos guiamos con estos ojitos naturales que cuando muera se los va a comer los gusanos, dicen algunos, ¿verdad? Sino desde la visión del Espíritu, porque el Espíritu de Dios le dio convicción a tu espíritu de que eso ha de suceder. Entonces, hay una diferencia muy grande entre actuar en fe y actuar en presunción. Por ejemplo, usted quiere comprar un auto y usted se va al dealer y saca un auto de una marca costosa porque en presunción usted dice que Dios le va a pagar ese carro, que Dios le va a dar lo que usted necesita para pagar ese carro. Pero luego, en el paso del tiempo, sucede que
entra en dificultad, no puede pagar el carro, las cuotas, y termina el dealer llevándose el carro, termina perdiendo el carro porque usted actuó en presunción. ¿Dios quiere lo mejor para usted? Sí. ¿Eso fue falta de fe? Sí, también. Como le digo, es presunción porque lo hizo en orgullo. Porque a diferencia de la presunción, la fe tiene que ver con que yo sé que necesito un vehículo, necesito un transporte, examino mis posibilidades, reconozco que tengo un deseo, pero tengo que presentarle a Dios lo que mi corazón está deseando y permitirle a Dios que domine mis emociones y no dejarme ganar por ella, porque la presunción, el efecto que tiene en tu vida es que hace que tus emociones te ganen, y por emoción y porque las cosas te entran por los ojos de manera natural, tú vas y haces algo y tomas la decisión de sacar ese carro, creyendo que Dios está contigo en eso, pero te ganó tu emoción y te ganó tu deseo. Ese deseo incontrolado que no ha sido sujeto a la voluntad de Dios. En cambio, la fe examina las posibilidades, ora a Dios, presenta esa petición delante del Señor, ordena la finanza, pone bajo sujeción las emociones, para entonces tomar una decisión de la mejor manera posible, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso hace la diferencia, porque en el paso del tiempo Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar. Tú sabes que Dios estuvo en el proceso de la toma de decisiones. Tú estuviste claro hasta dónde está tu limitación humana, sabiendo que Dios va a proveer dentro de tus capacidades, porque dice la palabra, y a mí me parece extraordinario que en la parábola de los talentos, Dios le dio a las tres personas de acuerdo a su capacidad. Él midió su capacidad y no le pidió por encima de su capacidad. Uno le dio uno, a otro le dio tres y a otro le dio cinco. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su capacidad, no a su fe, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su capacidad, a su capacidad. Uno probó, al que le dio uno, él probó que su fe no le dio para multiplicar el uno que le dio. Se ofendió quizás porque solo le dio uno, pero su capacidad y su fe daba para eso. A los otros, lo que el Señor les entregó, ellos lo multiplicaron, y Dios entonces le concedió el siguiente nivel. Desbloquearon el siguiente nivel, porque en lo poco fueron fiel, en lo mucho el Señor los puso. Ahora, cuando nosotros hablamos de fe, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice algo que es extraordinario. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11, y esto yo lo he enseñado en 4 predicaciones durante el mes pasado a la iglesia aquí en Houston, porque es importante que nosotros entendamos que a la fe le tenemos que añadir virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, a la fe, a la virtud, conocimiento. A la fe, a la virtud, conocimiento, dominio propio. A la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. 7 elementos necesarios para que tu fe se fortalezca, se afirme, tú madures y crezcas como hombre y mujer de Dios, y por lo tanto puedas ver resultados extraordinarios en esa fe que tú pones en actividad en esta tierra de los vivientes. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1, 5 al 11, en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta y es ciego. Lógico, mi querido Watson. La realidad es que la persona que actúa en presunción tiene la vista corta y es ciega. Es ciega.
No puede ver porque le gana la emoción, porque no tiene dominio propio y no tiene paciencia. Y el ejemplo que le di de sacar un carro, se desespera por tener un carro y encima quiere el top, el de alta gama, ese que ahora no puede ser pagado, que tiene que entender que la vida es escalonada, que hoy empiezas con uno más pequeño, que no es el de tu sueño, pero es el que te lleva y que te trae al trabajo, el que te ayuda a moverte, a ahorrar lo necesario para luego dar el siguiente paso. Lo mismo pasa con las casas. Aquí por lo menos en los Estados Unidos y creo que en toda la América se venden casa de tus sueños, en la casa de tus sueños. Pero la casa de tus sueños comienza con el primer escalón, con tomar un espacio que a lo mejor no es el de tus sueños, pero es el que puedes pagar, es al que te puedes ajustar por una temporada mientras sigues creciendo económicamente, ordena tu economía, tus finanzas, hasta que por fin vas a poder lograr llegar a la casa de tus sueños en un par de años. Lo que pasa es que muchas veces nuestra incapacidad para tener paciencia y dominio propio, y el mundo sabe eso, y pues el que termina ganando es el sistema de este mundo, porque como dice en Puerto Rico, te te quedas sin soga y cabra porque pierdes el down payment, pierdes los años pagados, porque llega un punto donde te ahogan las deudas y no puedes pagar. Y alimentaste al sistema de este mundo porque no entendiste que esto se trata de que a la fe le tienes que añadir conocimiento. Voy a comprar una casa, entonces me tengo que enterar cómo se hacen las cosas. Necesito alimentar el conocimiento acerca de eso. Necesito añadirle dominio propio y paciencia, porque nada es de la noche a la mañana. Y este ejemplo que nosotros hablamos de carro y casa, también para nuestra vida ministerial. Hay gente que Dios la ha llamado al ministerio, que tiene la fe, la convicción de que Dios lo ha llamado al ministerio, pero le gana la presunción y se lanzan antes de tiempo, sin tener conocimiento, sin haber preparado nada para el ministerio. Mire, yo le digo esto a mis hijas y le digo esto a toda persona que aspira a tener un ministerio en Dios. Jesús a los 12 años comenzó a discutir Torá y la Tanakh con los doctos de la ley de la Torá, dice la palabra, en el templo. Y el tipo era un jovencito que sabía la Torá y discutía y asombraba mucho. Pero su mamá vino y le metió un regaño y le dijo: no puedes hacer esto, no es tu momento, sujétate, ¿no? Y dice la escritura que se devolvió a su casa y se sujetó a su mamá hasta los 30 años, que era el tiempo donde su ministerio tenía que ser hecho visible. Y durante todo ese tiempo Jesús, como hijo mayor, estuvo al frente de la carpintería porque la tradición dice que María, la madre de Jesús, quedó viuda. Y el hijo mayor era responsable de sacar adelante su casa. Y él echó para adelante su vida como hijo mayor, ayudando en su casa para que su familia no quedara en la pobreza, no quedara tirada por allí sin tener con qué vivir y con qué salir para adelante. Y yo estoy segura, y esta es mi convicción, que Jesús hizo un plan financiero para los años de su ministerio, que ciertamente vinieron sabios de Oriente y le dejaron oro y le dejaron incienso y le dejaron mirra, pero yo también estoy segura que Jesús llevó adelante una etapa donde el trabajo en la carpintería forjó el carácter del hombre de Dios, y que eso ayudó a que él se forjara para el ministerio que comenzó a los 30 años. A veces entramos en el ministerio desesperadamente porque recibimos una palabra
palabra, y no porque hoy nosotros recibamos una palabra, mañana tenemos que salir corriendo por esa palabra profética. Yo tengo que decirle a usted que es importante que la palabra profética sea sopesada. El apóstol Pablo dice cuál es el protocolo para la palabra profética. Cada uno profetiza, uno a uno, oímos lo que tiene que decir y luego sopesamos esa palabra profética. Y esa palabra profética va a tener su proceso de maduración hasta llegado el tiempo en el cual esa palabra venga a cumplimiento. Y usted tiene que tener paciencia y dominio propio. Y si usted cree que esa palabra fue buena y vino de parte de Dios, tiene que trabajar en crecer y madurar esa palabra en su vida y obtener los elementos que ayuden en el cumplimiento de la palabra profética en su vida. Tiene que caminar en ella, pero tiene que añadirle a esa fe que vino, que se generó producto de la palabra que le dieron, conocimiento. ¿Qué le tengo que añadir a esa palabra de conocimiento? Pues como le dije, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque todos estos elementos te ayudarán a no ser ciego, miope, gente sin fruto, incapaz de estar firme en el diseño que Dios estableció para tu vida. ¿Tú sabes cuánta gente ha dicho en un momento dado, Dios me habló y Dios me dijo que hiciera tal cosa, y en el paso del tiempo no puede sostener esa palabra? ¿No puede sostener aquello que usted dijo que Dios le habló? Entonces uno tiene que preguntar, ¿realmente Dios te habló? ¿O eres tú que no te has preparado lo suficiente y no tienes la fuerza, la determinación, las agallas, las esferas para mantener la palabra que Dios te habló a tu vida? ¿O vas a tener que reconocer que te equivocaste, que no interpretaste correctamente lo que tú dijiste que Dios habló para tu vida? Entonces no podemos decir que los profetas son falsos, que no fue palabra de Dios, cuando quizás eres tú el que no has entendido lo que Dios ha querido hablar contigo. Y yo sé que esto es muy delicado, pero nosotros tenemos que aprender a forjar nuestra fe en la palabra de Dios, en disciplinas espirituales que nos ayuden a madurar, a crecer y a realmente entender lo que Dios está hablando con nosotros. No presumamos, tengamos fe, maduremos y aprendamos a ejecutar la fe que viene por el Espíritu de Dios en nosotros y sale de una convicción y una certeza en el Espíritu que hemos oído la voz de Dios, y porque Dios habló, esa palabra se tiene que cumplir en nuestras vidas. Shalom.